Con un Manchester United que sobrevive al derby del fútbol inglés y un Manchester City que sorprendentemente sigue perdiendo puntos, es que arrancamos el análisis de la jornada número 17 de la Premier League. Como siempre esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó una de las grandes competiciones más relevantes del fútbol europeo. Como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Antes de comenzar, realizaríamos este pequeño espacio en el que les invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, especialmente en grandes competiciones como la Premier League, nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch. Además de que nos ayudaría muchísimo que pudieran suscribirse y seguirnos a través de las mismas. Además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco buscamos generar este pequeño espacio informativo de todo lo que nos dejan las grandes ligas del continente europeo en cada una de sus jornadas. Con ello que esperando que nos puedan ayudar en el desarrollo y el crecimiento de este pequeño proyecto, que arrancamos el análisis de esta jornada número 17 de la Premier League. Como siempre, pasando primero por los resultados para asimismo darle un pequeño vistazo a la clasificación. Con ello, pasaríamos a hablar de cada uno de los resultados que dieron la culminación de la jornada número 17. Con ello, comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Nottingham Forest y Tottenham Hotspur, enfrentamiento el cual culminó con un 0-2. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Bournemouth y Luton Town, enfrentamiento por ahora pospuesto, pero que bajo el marcador encontraríamos que por ahora se espera con un 1-1 y bajo la proximidad de las disculpen por la redundancia, bajo la proximidad de en qué momento se podrá jugar en el lapso de las próximas horas. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Newcastle United y Fulham, enfrentamiento el cual culminó con un 3-0. En otro de los enfrentamientos que dieron lugar para esta jornada encontraríamos a Chelsea enfrentando a Sheffield United, enfrentamiento el cual culminó con un 0-2. Más adelante, en uno de los enfrentamientos de los que hablábamos al principio, encontraríamos el sorprendente empate, aunque tal vez sabría un poco más a derrota para Manchester City enfrentando a Crystal Palace, enfrentamiento el cual culminó con un 2-2. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Burnley y Everton, enfrentamiento el cual culminó con un 0-2. Más adelante, en otro de los enfrentamientos de esta Premier League, encontraríamos a West Ham United 3, Wolverhampton Wanderers 0, además de uno de los enfrentamientos con mayor cantidad de disputas y que dieron un poco más de protagonismo las continuos choques que pudieron encontrar jugadores entre Brentford y Aston Villa, los cuales tal vez opacaron un poco el margen de resultados, con un resultado que culminó con 1-2 bajo el beneficio del equipo de Unai Emery. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Arsenal y Brighton and Hove Albion, enfrentamiento el cual culminó con un 0-2. Y el enfrentamiento que culminó la jornada número 17 de la Premier League, encontraremos el enfrentamiento del derby del fútbol inglés, nada más que Liverpool-Manchester United, enfrentamiento el cual culminó con un 0-0. Ahora, respectivamente, a través de la clasificación, encontraríamos como siempre, daremos un pequeño vistazo a los primeros puestos en la zona de descenso y asimismo los primeros puestos en las zonas más adelantadas de la clasificación, con la idea de tratar de ser un poco más rápidos, en el que por ahora en el último lugar encontraríamos a Sheffield United con 8 puntos, más adelante encontraríamos a Burnley con la misma cantidad de puntos y el equipo que ahora mismo separa a los potenciales equipos descendidos para esta temporada 23-24 de la Premier League, encontraríamos a Luton Town con 9 puntos. Más adelante y cercanos a los puestos de descenso encontraríamos a Nottingham Forest con 14 puntos y en la posición número de decimosexta encontraríamos a Everton con 16 puntos. Más adelante, en los primeros 5 lugares cercanos a la clasificación, encontraríamos a Tottenham Hotspur con 33 puntos, Manchester City con 34, Aston Villa con 38 en la posición número 3. En los primeros 2 lugares de la clasificación encontraríamos a Liverpool con 38 puntos en la posición número 2 y Arsenal con 39 puntos, ahora líder en solitario de la Premier League. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los resultados que dieron la culminación de esta jornada, como siempre hablando de algunos enfrentamientos de los que
Lastimosamente tenemos que ser un poco más rápidos con la idea de poder alargarnos un poco más en el análisis de varios resultados. Con ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre West Ham y Wolves, en este caso West Ham United, Wolverhampton Wanderers, que nos determinaban dos equipos con la necesidad de puntos. Claramente la necesidad de puntos es algo tal vez que puede llegar a ser demasiado obvio. La verdad es que cada equipo en cada jornada tiene esta faceta de necesidad de puntos claramente, pero bajo la perspectiva de los diferentes equipos como West Ham United y Wolverhampton Wanderers, uno cercano a las posiciones de descenso y otro tal vez con un poco más de rendimiento efectivo a la hora de sus últimos resultados, especialmente es que encontraríamos en ahora mismo dándole un pequeño vistazo a la clasificación o lo que habíamos visto anteriormente. Digamos que eh, es bastante cercana a la cantidad de puntos. Eh, no demasiado, pero aún así, teniendo en cuenta la proyección de juego de Wolverhampton Wanderers, especialmente una victoria era bastante necesaria ante un rival bastante difícil como West Ham United, lo demostró en este enfrentamiento, y asimismo la determinación del mismo, en el que por ahora le daríamos el rédito a West Ham United, en el que son las grandes actuaciones de jugadores como Lucas Paquetá o Mohamed Kudus, le han determinado muchas veces en que tal vez la eficiencia y la efectividad no son facetas que puedan determinar lo mejor de West Ham United. Poco a poco la traducción de puntos le han ejemplificado estar en posiciones más altas en la clasificación. Asimismo, bajo este planteamiento podríamos encontrar también cierta similitud en equipos como Tottenham Hotspur, en el que la exposición de su juego siempre es, lo hemos mencionado en varios análisis, una de las facetas de juego más relevantes e interesantes de poder ver y analizar en esta Premier League, sí, pero que poco a poco, teniendo en cuenta los últimos resultados, la verdad es que la efectividad ha dado un poco más que desear, teniendo en cuenta el poder derrotar a rivales bastante difíciles en la clasificación como Manchester City, que esta seguidilla de malos resultados pudiera llegar a ser contundente a la hora de sus objetivos en clasificación a las posiciones más altas de la misma tabla de la Premier League. Nos daban esta pequeña pregunta de qué tan capaz sería ahora mismo de afrontar una gran seguidilla de partidos y con la rotación y la problemática de las lesiones. Por ahora el equipo de Ange Postecoglou ha encontrado no solo un poco más de certezas en este enfrentamiento ante Nottingham Forest, sino también, por ejemplo, la efectividad y la aparición de un jugador bastante relevante para el futuro de este Tottenham Hotspur en esta temporada, como lo es Richarlison. Un Richarlison que, disculpe, no solo fue algo protagónico en su faceta como referencia ofensiva central, también contando de nuevo con la aparición de Himminson en su posición más natural, como lo era o como lo es de su posición de arranque como extremo en la zona izquierda de la banda de Tottenham Hotspur, a lo que muchas veces también determinó la mayor solvencia o mayor efectividad en las transiciones de un jugador bastante relevante para este Tottenham Hotspur como lo es Dejan Kulusevski que ha tomado esta faceta algo más protagónica en el crecimiento y los acompañamientos para este Tottenham Hotspur, asimismo en el posicionamiento o en el rol en que podría llegar a abarcar a James Madison, que lastimosamente ahora se encuentra fuera por lesión, pero que aún así ha demostrado ser un jugador bastante competente y que puede llegar a ser una de las piezas fundamentales en los objetivos futuros, al igual que Richarlison, de estar en lo más alto de la tabla de la Premier League, ¿por qué no? Una clasificación a competiciones europeas, en el que potencialmente para esta Premier League podríamos encontrar 5 equipos clasificados para la UEFA Champions League, a lo que sin duda algunas puede darle un poco más de esperanza a la gran proyección del juego del equipo de Ange Postecoglou, en el que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos que dieron la culminación de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Newcastle United y Fulham. Un Newcastle United que si hablábamos anteriormente de esta falencia a la hora de la mejor demostración de tu juego a través de lastimosamente pequeños problemas como las lesiones, la verdad es que este Newcastle United, teniendo en cuenta su eliminación de UEFA Champions League ante un grupo tan difícil como el que tuvo que desempeñar en el grupo F, con equipos como Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain o el mismo Borussia Dortmund y el mismo Newcastle United. La verdad es que era bastante difícil poder determinar
clasificación, lastimosamente, pero ahora sí vemos que el equipo, las facetas y la exposición en el que su ambiente y el desarrollo de su juego pueden llegar a combinarse para potenciar la efectividad de las transiciones y la persecución de especialmente recuperaciones a través de la superioridad numérica ayudan muchísimo a la que este Newcastle United pueda ser un poco más efectivo y contundente a la hora de marcar, algo que especialmente pudo desempeñar en este enfrentamiento ante Fulham, un Fulham que lastimosamente contó con la expulsión de Raúl Jiménez en una jugada algo polémica por la llegada del jugador y en momentos en los que lastimosamente no se puede llegar a entender la forma en la que pudo llegar a eh, presionar a su compañero, tratando de dominarlo de alguna manera. La verdad es que una potencial expulsión era algo bastante cercano, teniendo en cuenta los movimientos de Raúl Jiménez y teniendo en cuenta la potencial agresión que pudo llegar a ser, pudo llegarle a ser bastante problemática a su compañero rival. Y asimismo, eso predispuso bastante el enfrentamiento en el que Newcastle United tuvo la oportunidad de ser un poco más asociativo en facetas defensivas, disculpen, en facetas ofensivas, especialmente generando mayor dominio en el área rival, en el que sorprendentemente Fulham pudo llegar a sostener estos continuos repliegues de forma bastante dinámica para el primer tiempo, en el que además también pudo llegar a generar un poco más de crecimiento asociativo, en el que Andreas Pereira y Tom Kearney ayudaron muchísimo a que por ahora para el primer tiempo este Fulham pudiera llegar a sostenerse, pero que lastimosamente no fue suficiente para las grandes facetas de juego de jugadores como Bruno Guimaraes, los cuales siempre con su contundencia a la hora de la efectividad del crecimiento y los roles de acompañamiento, especialmente por los carriles, siempre fundamentan una pieza de conducción de juego, claramente, sino también la efectividad a la hora de las mejores decisiones para generar efectividad numérica. Con ello, básicamente, no solo es un jugador capaz en las transiciones de juego, sino también en ejecutar movimientos dinámicos que permitan no solo descargar el balón a un jugador adelantado, sino que ello predisponga a la efectividad a la hora de posicionar a un jugador, que éste pueda generar un movimiento o una descarga para sí mismo generar una finalización de forma bastante contundente. Muchas de estas ejemplificaciones determinaron por qué Newcastle United pudo marcar de la mano de Dan Barr, Miguel Almirón y disculpen, estoy olvidando a Luis Mali. A Luis Mali, también pieza fundamental de este Newcastle United, y ahora mismo este continúa seguidilla de lesiones. La verdad es que la fundamentación de que un jugador tan joven y tan representativo ahora mismo para este Newcastle United pueda seguir aumentando estos pasos adelantados de crecimiento siempre será una tarea muy beneficiosa para el equipo de Eddie Howe, y asimismo esperemos que lo puedan seguir desempeñando en futuras jornadas, en el que por ahora pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre entre, entre Chelsea y Sheffield United. Estaba tratando de combinar los dos nombres. Un Chelsea que mm, diríamos que la ejemplificación de lo mejor de su juego muchas veces le ha determinado en ser bastante protagónico en muchas de las jornadas de esta Premier League, para poder afrontar tal vez victorias o competitividad ante grandes rivales como Manchester City, en el que para este enfrentamiento fue algo interesante el poder ver, por ejemplo, cómo al no desempeñar lo mejor de su juego y pocas aptitudes de juego, aún así pudieron determinar una victoria, algo que por ahora da algo de rédito a las grandes aptitudes de juego de especialmente grandes jugadores como Cole Palmer, pero aún así mismo deja bastante que desear por ahora el equipo de Mauricio Pochettino. La verdad es que, por ejemplo, no diríamos que evidenciamos todas esas facetas de juego tratando de criticar o desmeritar esta victoria ante Sheffield United, sino más bien algo que continuamente debe ser representativo en grandes equipos como este, en el que deberían ser más contundentes a la hora de la ejemplificación de su juego, especialmente ante rivales como Sheffield United. Tampoco buscamos desmeritar las facetas de juego de Sheffield United, pero teniendo en cuenta que es un equipo ahora mismo en posiciones de descenso ante un Chelsea necesitado de puntos y especialmente de la ratificación de victorias a través de buenos resultados futbolísticos, especialmente en la mayor cantidad de minutos posibles
en el poder demostrar estas actitudes de juego de forma dinámica la mayor cantidad de minutos posibles. La verdad es que ayudaría muchísimo al equipo de Mauricio Pochettino a poco sentirse un poco más confiables a la hora de la predisposición en el campo, especialmente a la hora de marcar. En el que, como mencionábamos, no fue el mejor partido de Chelsea, sí, lo demostró especialmente el primer tiempo en el que la efectividad y el dominio era algo seguido por parte del equipo londinense ante Sheffield United, sí, pero este nunca generó esta consistencia o estos momentos específicos en el que pudiéramos llegar a sentir de que una superioridad o una apertura del marcador pudiera llegar. Se pudo ejemplificar en el segundo tiempo a través de, por ejemplo, lo mencionado, las facetas de juego bastante determinantes por ahora para Chelsea, a través de Cole Palmer, y que poco a poco, a través de la efectividad, el poder llegar siempre buscando el último balón en jugadores como Nicolas Jackson. Al final le ratificaron a obtener un gol en el que nadie estaba esperando y que muchos se predispusieron a tratar de pelear por un fuera de juego. Mientras tanto, Nicolas Jackson hacía un gol, cual ninguno de los jugadores más cercanos a él pudo ver, pero que aún así también fue bastante interesante, podríamos denominarlo, aunque tal vez podríamos denominarlo también algo polémico. El, por ejemplo, que jugadores como Enzo Fernández no tuvieran la oportunidad de jugar como titulares, y asimismo la oportunidad y la predisposición de contar con jugadores como Conor Gallagher, perdón, en, como titulares en vez de Enzo Caicedo, pueden llegar a ser facetas algo polémicas, sí, determinando que son jugadores distintos, claramente, uno mucho más beneficiado, por ejemplo, de las consecuciones de jugadas en persecución y asimismo la efectividad de las mismas, hablando de Conor Gallagher, y la creación de jugadas y especialmente la conectividad a la hora de que estas jugadas puedan llegar a generar conectividad en muchas zonas del campo y que ellas determinen una finalización. Son muchas de las facetas de juego que puede predisponer Enzo Fernández, en el que siempre ha sido un jugador relevante a la hora de poder ver muchos metros del campo delante de él para así mismo generar la mayor efectividad posible a la hora de la creación de juego. Algo que por ahora determina cuál es el mejor futuro de este Chelsea, predisponer mejor las condiciones de juego beneficiadas por las presiones y la recuperación dinámica y especialmente las capacidades de asociación de jugadores como Conor Gallagher, las cuales no diríamos que son deficientes, pero no diríamos que son de las mejores o de las 5 mejores de la Premier League, en el que claramente no es un mediocampista creativo, tiene grandes facetas de juego, pero aún así diríamos que por ahora este Chelsea no se encuentra a sí mismo y también estas decisiones tal vez no ayudan demasiado a que el equipo pueda encontrarse, pero aún así una victoria con 3 puntos bastante relevantes en la clasificación y que poco a poco le mantienen al menos cerca de los primeros 10 lugares en la clasificación. Algo que por ahora diríamos que es lo único que ha demostrado Manchester City en sus últimos enfrentamientos por Premier League, en el que no solo derrotas, sino la inconsistencia a la hora de ejecutar lo mejor de los movimientos de jugadores más ofensivos como Erling Haaland han predispuesto muchas veces que este jugador no pueda llegar a ser relevante a la hora de marcar, sino también que muchas veces en los que Manchester City, lo vimos en la temporada pasada, el que tal vez no era el mayor dominante de su enfrentamiento, en los momentos en los que podría llegar a encontrar a Erling Haaland, cambiaba totalmente la sintonía del enfrentamiento y asimismo daba la oportunidad de encontrar un mejor Manchester City posicionado y beneficiado del talento de jugadores como Rodri, asimismo para la determinación del dominio en diferentes zonas del campo, algo que para esta temporada le ha costado muchísimo, especialmente a través de los momentos en los que no ha estado el jugador español, y asimismo el que este Manchester City ahora mismo no cuente con la mayor cantidad de jugadores potenciados para las facetas de finalización, han determinado muchas veces que victorias en las que el trabajo del equipo y la consistencia pueden llegar a generar efectividad
pero aún así no ratifica los resultados de forma dinámica. Han sido crucialmente las facetas que le han determinado, por ejemplo, empates como estos ante Crystal Palace, que lastimosamente pueden llegar a saber como derrotas. Por ahora mismo, si damos rápidamente un pequeño vistazo a la clasificación, encontraríamos que Manchester City no solo se aleja de las eh, poco a poco de equipos con esta clara obligación de estar en lo más alto de la tabla para demostrarse a sí mismos que son capaces de ganar esta Premier League, como Arsenal, ahora mismo líder con 39 puntos, y que con este Manchester City con 34 puntos no diríamos que es la mayor diferencia de puntos de la historia de la Premier League. Y la verdad es que ante un equipo como Manchester City que está acostumbrado en las últimas temporadas en los que los peores momentos en los que más se le critica es donde mayor efectividad y mayor despliegue ofensivo demuestra luego, asimismo bajo una seguidilla de continuas victorias y además de goleadas. Por ahora, la verdad es que la determinación de ese enfrentamiento entre Crystal Palace no solo demostró la mayor efectividad del equipo de Roy Hodgson, sino también que este Manchester City puede llegar a necesitar trabajar un poco más esta conectividad a la hora de, por ejemplo, el no contar con jugadores como Kevin De Bruyne, fundamentales, por ejemplo, para que el Haaland pudiera llegar a marcar esta gran cantidad de goles la temporada pasada, que ahora mismo no está, y también que poder afrontar mejores predisposiciones de juego, teniendo en cuenta que un jugador fundamental para el dominio en el campo por parte de Manchester City, fundamentado muchas veces por la orientación de juego como Rodri, tampoco está. Tal vez sería un mejor plan por ahora el darle un poco más de perspectiva de que es capaz de desarrollar el equipo de forma más consistente para obtener victorias, en el que por ahora pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos em, más relevantes de esta jornada número 17, como en este caso, la ratificación del primero de la clasificación de la Premier League, como lo es Arsenal, en su gran victoria ante Brighton and Hove Albion, en el que pudimos ver, por ejemplo, lo mejor de jugadores como Gabriel Jesús. No solo, tal vez este Gabriel Jesús no está acostumbrado a generar grandes jugadas de despliegue ofensivo en el que se ratifique, por ejemplo, el que desarrolle muchas gambetas o un disparo bastante contundente, pero siempre es un jugador capaz de afrontar lo mejor del posicionamiento del equipo en base a que esto le pueda dar réditos a la hora de marcar. Muchas de estas ocasiones predispusieron a que esperara las fases de adelantamiento. Asimismo, la superioridad numérica le ayudaron mucho a que, por ejemplo, se pudiera asociar un poco más en facetas de movimiento con jugadores como Kai Havertz, algo que ayudó muchísimo al equipo de Mikel Arteta a poder generar finalizaciones y acompañamientos bajo el beneficio de la verticalidad, también bajo el gran beneficio de contar con jugadores como Bukayo Saka, algo que siempre ayuda en las grandes aptitudes de juego de este gran jugador. Asimismo, lo demostraron en la efectividad a la hora de marcar jugadores como Gabriel Jesús y Kai Havertz. Por ahora, el líder indiscutible de esta Premier League sería Arsenal, sí, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y por ahora los resultados que respectan a este Arsenal, diríamos que es el momento cúspide para no solo generar este mayor crecimiento a la hora de los puntos y el poder diferenciarse de rivales cercanos como Manchester City y Liverpool, sino que también teniendo en cuenta los próximos enfrentamientos por parte del calendario de la Premier League, encontraríamos a un claro rival y un enfrentamiento bastante difícil como el que será el próximo rival de este Arsenal para la próxima jornada, como es Liverpool, en el que bajo la similitud de ciertos enfrentamientos cercanos también encontraríamos a eh, pues a United y Fulham, en el que no diríamos que son tres partidos en los que no pueda llegar a ser dominante, pero siempre es, digamos que bajo esta seguilla de, disculpen la redundancia, demasiados partidos y también este margen de desarrollándolos en muy pocas horas, la verdad es que siempre es problemático y algo que siempre da lo mejor del Boxing Day, en la mayor cantidad de enfrentamientos que pueden disponer la objetividad y qué tan capaz puede llegar a ser
equipos como Arsenal de mantener el liderato a través de esta seguilla de partidos será bastante interesante de poder ver y analizar. De que por ahora pasaríamos a hablar de otro de los equipos más cercanos a lo más alto de la clasificación, como lo es Aston Villa, en un enfrentamiento entre Brentford que lo mencionábamos al principio, bastante opacado por los continuos conflictos que se desempeñaron de forma eh, inconsistente a la hora de poder ejemplificar lo mejor de ambos equipos. Por ahora las continuas agresiones, especialmente en el segundo tiempo por parte de ambos equipos, y esa predisposición a no jugar, sino más bien centrarse en continuos conflictos y en continuos combates en los que continuamente empujones y momentos para provocar al rival se predispusieron más que el desarrollo del juego, determinaron también un partido algo pobre en las transiciones y la efectividad de ambos equipos. Al final, aunque mencionábamos que fueron pocas las facetas de la efectividad de ambos equipos, esto también determinó que en equipos con muy buenas rachas como la que ahora mismo presenta una Emery con este Aston Villa, se dan el beneficio de encontrar a jugadores como Oli Watkins que pueden determinar victorias bastante difíciles como esta, en el que asimismo no sería el partido que más pudiéramos recordar o que nos dejara una memoria por las grandes aptitudes de juego de ambos equipos, pero aún así una victoria bastante relevante para este Aston Villa que poco a poco no solo se acentúa en este objetivo de ser uno de los claros candidatos en las posiciones más altas de la clasificación, sino también en serle problemático a equipos como Liverpool y Arsenal, equipos que claramente buscarán estar en la pelea por alzar el título de la Premier League, en el que por ahora, bajo esta victoria algo trabajada, especialmente a través de las facetas físicas, como podemos ver en la imagen, eh, esperamos que puedan desempeñar lo mejor de su juego y asimismo olvidar estos pequeños momentos en los que tal vez jugadores pueden llegar a perder un poco la sintonía de juego, en el que por ahora pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos que se robaron bastante el protagonismo para esta Premier League, para esta jornada de la Premier League, disculpen, o lo fue el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United, el enfrentamiento el cual culminó, como recordábamos y analizamos al principio, con un 0-0. En el lapso de las últimas horas, especialmente a través de los jugadores de Liverpool, se ratificó predisposición o esta idea fundamentada, especialmente por Liverpool, como mencionamos, de que solo hubo un equipo el cual buscó una victoria y asimismo otro que continuamente solo buscó el sobrevivir, lo mencionamos en el título del análisis de esta jornada, en el que tal vez sea claro que Manchester United no llegaba como el favorito, era algo obvio, y que tal vez este lastimoso 7-0 la temporada pasada determinaba que pudiera llegar a haber demasiadas dudas por parte del equipo de Erik Ten Hag, no solo también por parte de la problemática ahora de los malos resultados y esta deficiencia a la hora de la conectividad con el equipo por parte de su entrenador. Básicamente era una seguidilla de malos problemas y teniendo en cuenta que ahora seguía este derby del fútbol inglés, no diríamos que llegó esta acumulación de problemas no llegaba de la mejor manera para beneficiar la exposición de juego de Manchester United. Aún así, como lo mencionabas al principio, si hubo un equipo ganador o que buscó afrontar una victoria u otro que simplemente buscó obtener un punto, personalmente no diría que son las facetas para determinar este enfrentamiento. Lo mencionabas anteriormente, este Manchester United se predispuso para su rival Liverpool el poder sobrevivir a través de la conectividad del bloque defensivo y asimismo que las transiciones de juego determinaran pases cortos que determinaran rápidas salidas de juego a través de los extremos, en este caso para este enfrentamiento Anthony y Alejandro Garnacho, en el que básicamente se contextualizaba el juego dinámico para transiciones rápidas, en el que la efectividad y las transiciones de las mismas determinarían qué tan cercano debería estar el equipo en las facetas defensivas. Básicamente con ello, un repliegue defensivo, sí, pero que genera conectividad a través de la asociación de juego para la verticalidad, a lo que pudo llegar a generar este Manchester United de forma sistemática en muchas ocasiones. Al final le determinó que
por ejemplo, en el primer tiempo pudiera llegar a mantenerse continuamente holgado en los continuos golpes que le generaba Liverpool y asimismo generar algo de tranquilidad en las facetas defensivas, pero que para el segundo tiempo determinaron que este Liverpool, claro, con la mayor seguidilla de minutos y las transiciones y el desgaste físico, le determinaran mayor protagonismo a la hora de generar acciones de juego, en el que fue más protagonista Liverpool al poder generar despliegue ofensivo y asimismo tiros, pero hay que tener en cuenta que si nos vamos un poco más a la estadística, los tiros o las finalizaciones de Liverpool tampoco fueron demasiado determinantes para especialmente en el primer tiempo, claramente, para la apertura del marcador, algo que sí llegó a cambiar para el segundo tiempo, en el que fue fundamental, por ejemplo, la aparición de jugadores como Andre Onana para salvaguardar disculpen, el arco de Manchester United, en el que mencionamos anteriormente la estadística avanzada. Si nos vamos, por ejemplo, a los expected goals, eh, Liverpool generó 2,38 para este enfrentamiento ante Manchester United, ante un Manchester United que si nos vamos a esta similitud de estadísticas generó solo 0,75, básicamente podríamos recordarlo como la finalización en la que pudo tener participación Rasmus Højlund y que asimismo nos da un poco más de ideas de si, por ejemplo, lo que mencionaba anteriormente Virgil van Dijk a la culminación de este enfrentamiento, de que solo un equipo buscando una victoria, mmm, diríamos que él podría ser que los datos avalan esta idea de que hubo un equipo mejor capacitado a la hora de afrontar la exposición de su juego, como lo fue Liverpool, y asimismo lo determinó que este Manchester United, lo, esa similitud de palabras que tratamos de afrontar para este enfrentamiento fueron determinantes en cómo este Manchester United básicamente jugó, en el que el sobrevivir cada transición de juego de Liverpool fue la idea fundamental de que este Manchester United pudiera obtener una victoria o pudiera generar transiciones que tal vez le hubieran generado el poder generar, disculpen por la redundancia, poder generar una transición de juego que generara efectividad y asimismo un disparo al área para poder marcar, en el que dos predisposiciones de juego y dos determinaciones, el sobrevivir cada jugada para asimismo salir de forma dinámica y que las transiciones le ayudaran a poder generar un poco más de soltura, fueron las facetas de juego de este Manchester United, y las facetas defensivas funcionaron de forma más relevante que las facetas ya más de adelantamiento por parte de los extremos de este equipo. Al final, eh, le determinaron cierto equilibrio, el que lastimosamente no pudieran efectuar facetas ofensivas de forma más relevante, pero que a través del bloque defensivo pudieran poder aguantar estos continuos repliegues de Liverpool y asimismo siempre poder posicionarse de forma dinámica para las recuperaciones y el poder generar rápidas salidas, pero una de las facetas de por qué este Manchester United al final pudo al menos obtener un punto, el que ahora sí, denominándolo con todos estos planteamientos, de que si hubo solo un equipo buscando una victoria para este enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United, yo diría personalmente, claramente personalmente que no. Hubo dos planteamientos bastante diferentes y teniendo en cuenta uno, por ejemplo, el de Manchester United, algo respetuoso, podríamos denominarlo, o un poco más cercano al mal momento que ahora mismo estaba rindiendo o está teniendo este Manchester United, teniendo en cuenta los resultados, su eliminación en UEFA Champions League. La verdad es que no era bastante objetivo determinar que este Manchester United pudiera ser dominante o que pudiera llegar a aplacar a Liverpool a través de su planteamiento técnico, pero que, por ejemplo, le daremos el beneficio de que al final algo que sí personalmente le he dado un poco más de ratificación al proyecto de Erik Ten Hag es que aunque pueda llegar a ser polémico el planteamiento o la disposición de cómo se ejecutan las decisiones por parte del entrenador neerlandés en este Manchester United, siempre han demostrado tener un objetivo claro que es demostrar y determinar lo mejor de su planteamiento para el desarrollo de su juego. Lo hemos visto en muchos enfrentamientos, por ejemplo, ante Chelsea o ante Bournemouth,
los cuales no pueden llegar a funcionar y pueden llegar a ser derrotas bastante relevantes como lo fueron la jornada pasada, pero también básicamente lo que trato de decir es que puede llegar a ser criticable los resultados, claramente. La verdad es que es el Manchester United, no debería estar en posiciones y siempre se le debe ser bastante objetivo y criticar en los momentos en los que la efectividad y los resultados no le acompañen de forma claramente, específicamente crítica y expositiva de por qué no está funcionando el equipo, pero que bajo planteamientos como estos que pueden llegar a ser razonables y especialmente tener una idea consistente, al final ratifican un poco más por ahora la paciencia que se le ha tenido al entrenador neerlandés. Esperemos asimismo que este Manchester United, a través de, como lo mencionamos al principio, el poder sobrevivir ante un rival tan duro como Liverpool y mantener al menos la portería a cero, algo que debe trabajar especialmente este Manchester United. Serán facetas que le ayudarán más adelante, en el que por ahora pasaríamos a hablar de el mejor 11 de la jornada número 17 de la Premier League, en el que, en el que comenzaríamos hablando de la portería y trataremos de ser bastante dinámicos en ello. Por ello pasaremos a hablar rápidamente de dos jugadores del Manchester United, en este caso en el bloque defensivo, en el que como guardameta encontraríamos a Andre Onana. Lo mencionamos a través de la estadística, pieza fundamental de que Liverpool, especialmente en el segundo tiempo, disculpen, no pudiera llegar a marcar a través de grandes atajadas y momentos en los que siempre a un guardameta del Manchester United tener, se le puede generar esta constancia de la obligación de pedirle más, algo que a través de un equipo tan grande y a través de una posición tan difícil como lo es la portería del Manchester United, actuaciones como estas puedan ratificar un poco más el desempeño de Andre Onana, dan un poco de mérito de poco a poco las decisiones de por ahora su entrenador. Por ahora, como decíamos, destacaremos las grandes facetas de Andre Onana y de otro de sus compañeros en el bloque defensivo de este Manchester United, como lo fue Rafael Varane, el cual tuvo una no solo aparición bastante contundente a la hora de aproximarse y posicionarse antes que su rival, en el que muchas veces le fue problemático no solo a jugadores como Mohamed Salah, sino también a Darwin Núñez, y muchas veces fundamento en el que porque este Liverpool le costó bastante el último momento o el último momento de finalización para poder obtener un gol. Al final se debió muchas veces a que Rafael Varane fue bastante consistente en los adelantamientos del equipo y asimismo en las recuperaciones, dándole bastante problemas, como mencionábamos, a estos dos grandes jugadores de Liverpool. Es con ello que tratamos de ratificar en este once inicial. Y también, si buscamos ratificar jugadores para este gran enfrentamiento del derby del fútbol inglés, encontraríamos también a jugadores como Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold. Mencionábamos anteriormente el planteamiento un poco más orientado a lo mejor de las transiciones de juego, beneficiado por los extremos y asimismo las rápidas descargas de balón por parte de Manchester United, las cuales no diríamos que fueron contundentes o que pudieran llegar a ser determinantes en este enfrentamiento para disponer de una acción de gol muchas veces, a lo que se predispuso por la gran actuación de jugadores como Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold, los cuales tuvieron diferentes labores de acompañamiento en dos diferentes rivales de Manchester United, especialmente Anthony por parte de Trent Alexander-Arnold y, disculpen, Alejandro Garnacho por parte de Trent Alexander-Arnold y Rasmus Højlund bajo la gran seguidilla de efectividad de Virgil van Dijk, en el que continuamente estos dos duelos ejemplificaron lo mejor de estos dos grandes defensas. Bueno, tal vez un poco más mediocampista mixto por parte de Trent Alexander-Arnold, pero que aún así desencadenaron que muchas veces este Manchester United no pudiera llegar a ser efectivo. Es por ello que destacamos las grandes facetas de juego de estos dos grandes jugadores, en el que culminando culminando el bloque defensivo encontraríamos a Alex Moreno, que no solo pareciera que fue jugador y pieza fundamental para este Aston Villa durante toda esta gran seguidilla de buenos resultados, algo que sorprendentemente no fue así, ya que volvía de lesión, y aún así pareciera que es un jugador que siempre ha estado así, que
siempre ha estado ahí y que siempre ha sido determinante para este Aston Villa, algo que no solo predispone una de las mejores bandas por parte de la capacidad de sus jugadores, teniendo en cuenta que también puede llegar a jugar ahí Lucas Digne. La verdad es que este Aston Villa, lo mencionamos en la jornada pasada, no solo cuenta con esta gran capacidad de talento, sino también de piezas fundamentales para afrontar lo mejor de este gran equipo a través de grandes jugadores, como a través de la gran actuación que desempeñó Alex Moreno en su enfrentamiento eh, ante Brentford. Asimismo, en el medio campo encontraríamos a Bruno Guimaraes, Paul Palmer y Dejan Kulusevski, tres de estos mediocampistas, algo reconvertidos, sí, pero fundamentados en esta aparición, en este gran once inicial por la gran similitud de juego y las grandes asociaciones que le determinaron él, algunos de ellos poder marcar y también ser contundentes a la hora de la asociación de juego. Es con ello que también tratamos de disponer su nominación en este gran once inicial de esta jornada número 17 de la Premier League a través de la actuación y la gran predisposición de juego que pueden llegar a desarrollar estos tres grandes jugadores. Es con ello que pasaríamos a hablar de las referencias ofensivas en las que encontraríamos a Lucas Paquetá por la zona de la banda izquierda. Una faceta de juego que poco a poco le puede llegar a generar un poco más de costumbre. La verdad es que fue bastante determinante en su aparición en los momentos clave para la determinación de una victoria ante Wolverhampton Wanderers por parte de West Ham United. Y asimismo le ratificaron no solo siendo un jugador bastante capaz de fomentar las acciones de juego en diferentes zonas del campo, sino también bastante determinante a la hora de las finalizaciones, con ello que tratamos de nominarle en este once inicial. Y si hablamos a través de ser determinante en las finalizaciones y los movimientos del equipo, la verdad es que Miguel Almirón siempre ha sido contundente en ser la pieza fundamental de Newcastle United, muchas veces en la fundamentación de continuo trabajo ratificado en pequeñas victorias, en el que las pequeñas victorias muchas veces a través de las presiones y los adelantamientos que puede llegar a generar este gran jugador, al final le dieron un poco más de superioridad en las transiciones por parte de Newcastle United ante Fulham, y es con ello que tratamos de ratificarle en este once inicial, en el que encontraríamos como referencia ofensiva a Gabriel Jesús. La verdad es que la actuación y la seguilla de buenos resultados de este Arsenal también se ejemplifican de los buenos momentos que ha tenido este gran jugador brasileño en esta nueva temporada bajo la camiseta de Arsenal. Asimismo, esperemos que pueda seguir ejecutando la mayor cantidad de goles posibles bajo el beneficio de la mayor seguidilla de buenos resultados para el equipo de Mikel Arteta, en el que por ahora encontraríamos como su entrenador uno de los que mejor rendimiento ha encontrado en los últimos 2 meses, en el que también daríamos un dato bastante interesante en el que es el único entrenador que por ahora en sus últimos 4 enfrentamientos ha encontrado 4 victorias, en el que destacaríamos las grandes facetas de Everton, especialmente a través de su entrenador, Sean Dyche, en el que ha culminado su cuarta victoria ante su ex equipo, en este caso Burnley, un Burnley que lastimosamente tuvo que sufrir lo mejor que pudo llegar a desenvolver en los momentos en los que Sean Dyche era su entrenador. Asimismo, juego un poco más directo, orientado al beneficio del juego aéreo, claramente, pero también la contundencia a la hora de la efectividad, especialmente en pequeños momentos en el que no solo la habilidad de sus extremos, sino también esta capacidad de verticalidad, especialmente en los disparos lejanos, han ayudado muchísimo a que este Everton pueda estar en posiciones un poco más cercanas. Lastimosamente, potencialmente estar fuera de la zona de descenso, teniendo en cuenta su reducción de puntos. Por ahora, diríamos que el objetivo de permanecer en esa Premier League poco a poco puede llegar a desenvolverse de forma efectiva y asimismo, ¿por qué no?, lo pueda llegar a desempeñar para un futuro más consistente de la mano de este gran entrenador. Y asimismo tratamos de ratificarlo en este gran proyecto que ha ejecutado a través de esta temporada. Eh, Asimismo, tal vez esperando un poco más de él, de asimismo del equipo, por ahora ratificándolo a través de estos grandes resultados, pero que esperemos a través de esta gran plantilla y estos grandes jugadores que puedan obtener un poco más de continuidad a la hora de generar lo mejor de su juego, en el que por ahora pasaríamos a hablar del momento o la fotografía destacada de esta jornada, en el que
más que el enfrentamiento entre disculpen, el enfrentamiento entre Liverpool y Manchester United, tratamos de ratificar siempre esta consistencia de, podemos denominarlo espectáculo a la hora de terminar un partido de Premier League, en el que siempre a través de estos grandes momentos o estas grandes jornadas, a través de esta gran liga, siempre hay un momento para ver y analizar. Tal vez no diríamos que fue el mejor derby de la historia por parte de ninguno de los aficionados de Manchester United o Liverpool, pero aún así, por ejemplo, nos dio la oportunidad de ratificar grandes movimientos tácticos, los mencionamos anteriormente, las asociaciones de juego desde atrás para beneficiar las aptitudes de juego más orientadas a rápidas distribuciones por las bandas o por ejemplo la conectividad a la hora de generar transiciones dinámicas que efectúen no solo el crecimiento desde el medio campo, sino también efectúen básicamente un carril de continua persecución básicamente orientado a no perder la mayor cantidad de minutos posibles en el medio campo, facetas de juego que ayudaron muchísimo a Trent Alexander-Arnold y asimismo a Liverpool a poder generar estos continuos ataques a el bloque defensivo de Manchester United, en el que básicamente le daríamos el beneficio de este enfrentamiento de cómo la práctica pudo predisponer el resultado a través de estos dos grandes entrenadores que esperemos eh, si el futuro les abarca especialmente para uno, en este caso Eric Ten Hag, les abarca cerca de su continuidad en este equipo, disculpen, su continuidad en Premier League. Diríamos que por ahora, personalmente creo que es algo que potencialmente puede llegar a determinarse en el final de esta temporada y no, la verdad es que me sería bastante extraño el que Ten Hag fuera despedido en esta temporada por la determinación del equipo, por las características que ha evidenciado y asimismo por todo este ambiente bastante problemático ahora con la adquisición de un nuevo propietario potencial. Asimismo, le daríamos el beneficio de poder evidenciar ciertas aptitudes de juego beneficiosas para un resultado y asimismo si hablamos del otro entrenador de este enfrentamiento como lo de Jurgen Klopp, la ejemplificación de no solo demostrar lo mejor de uno de los grandes equipos de esta Premier League durante 9 años, ha sido la pieza fundamental de por qué Jurgen Klopp es uno de los claros protagonistas de esta Premier League, sino también este continuo dinamismo que puede llegar a ejemplificar en sus equipos. Con ello que tratamos de ratificar un poco más la táctica que presentaron ambos entrenadores para este gran enfrentamiento, en el que por ahora culminaríamos asimismo con estos dos entrenadores y con el análisis de esta jornada, como siempre esperándoles que les haya gustado, les haya entretenido. Antes de irnos, como siempre, realizaremos este pequeño espacio en el que les invitamos a que si están interesados en todo lo que nos dejan las grandes competiciones del fútbol europeo, además, especialmente grandes competiciones como la Premier League, nos ayudaría muchísimo que pudieran suscribirse o que pudieran seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch. Asimismo, el que puedan suscribirse o que puedan seguirnos a través de las mismas nos ayudaría muchísimo. Además, también a través de nuestras redes sociales, cuyos enlaces se encontrarán en los diferentes espacios, en las diferentes descripciones en cada una de estas grandes plataformas. Es con ello que por ahora, si nos despediríamos de forma contundente, esperando como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.